observándolo, mirando a ver qué es lo que sucede ahí. Es un acercamiento muy importante. Aparentemente nosotros damos las clases, vamos hablando de los cortes históricos, vamos mencionando sobre algunos paradigmas y nos adentramos mucho en el análisis de cada obra. Y ciertamente lo que acontece en esa obra o en esas obras, el autor del libro lo está explicando en el texto. Eso sería desde un punto de vista más conceptual, en el sentido de cuándo aparece la arquitectura, por qué la luz que entra de adentro le emociona, o por qué el muro se emociona, en qué momento el muro tiene más sustracción y aparece el espacio, cuándo ocurre esa frontera entre el interior y el exterior, cómo se da esa cuestión de conformarlo desde el punto de vista tectónico, que a veces es simplemente con algunos planos y con mucha transparencia, y cómo se lo conforma desde un punto de vista estereotómico, cuando hay una suerte de encierro y que le aproxima mucho más a lo que es esa cuestión de arquitectura, pero lo tectónico le vincula con lo que es universal. Esta es una relación que hace el autor del libro. También hay una parte del libro donde es muy interesante cómo abarca la cuestión de la tectónica y la estereotómica o la estereotomía. No es que son conceptos que se aplican así directamente sobre algo, sino que están para ser descubiertos. En la casa Farnsworth de Mies van der Rohe podemos ver que es un edificio que está sobre elevado del suelo, que es como una suerte de plataforma y que está, podríamos decir, herméticamente cerrado. Esto prácticamente es totalmente transparente, pero está cerrado, es decir, está constituido por muros de vidrio. Ahí se puede decir que el muro está desmaterializado, prácticamente no existe porque esa evolución que ocurrió desde los registros greco-romanos, después pasaron por el momento que habíamos visto renacentista, de la arquitectura romana bizantina, posteriormente vimos el románico, vimos el gótico, volvimos hacia el territorio greco-romano, pero ya analizados desde el punto de vista renacentista, porque ellos reutilizaron, retomaron, volvieron a abrevar en eso. Estamos viendo cómo ahí se articula estas cuestiones. Poco a poco la estructura, como la arquitectura gótica que habíamos visto, ha logrado encontrar este espacio diáfano, ingrávido, inmaterial, liviano, hasta muy translúcido. Y en esa arquitectura de la casa Barnwell, que va a pasar mucho y todo este punto que estamos hablando, la estructura que casi es como algo imperceptible, va a sostener gran parte del edificio y los muros van a ser solamente de cerramiento. Para llegar hasta esa instancia es interesante abordar el libro de Aparicio Guisado. O sea, ahí uno más o menos descubre cómo es. Entonces, si de repente te vas por Mariscal López y te quedas enfrente al Centro Cultural Citibam y miras la torre comercial que está allí, vos te preguntas, bueno, ¿qué principio constructivo hay aquí? ¿Está el principio constructivo tectónico o está el principio constructivo estereotómico? Y sabemos que gran parte de esa arquitectura es tectónica, pero el muro que está por fuera, que es un muro de vidrio continuo y transparente, que a veces vos ves que alguien abre alguna ventana, ya que casi todo el tiempo se manejan ellos aparentemente con aire acondicionado, podés ver que es como si este vidrio se sosteniera solo en el espacio, como que es una cortina que está puesta nomás por el muro. Y en ese caso hasta tendría una apariencia estereotómica. De eso es algo también que podemos hacer una reflexión sobre el Duomo de Florencia, de la Catedral de Florencia, la cúpula. Eh, Nosotros sabemos que la cúpula en sí es tectónica, porque está compuesta por varios elementos, por varios nervios que se ensamblan para que logre una estabilidad. Y en función de eso se sostenga ella misma. También tiene una apariencia estereotómica por fuera, porque parece que es un continuum, como ocurre con un avión, por ejemplo. Lo cierto es que si vos tocas una pieza, un nervio importante de la cúpula va a empezar a resquebrajarse y quizás hasta caerse. Pero lo que le hace tectónica a la cúpula
no solamente es en la cúpula misma, sino que la cúpula se puso después. Es como el anillo que se colocó sobre, se agarró un anillo y se colocó al dedo. La cúpula se puso después. Para que ocurra eso, se armó como una suerte de cimborrio, porque hasta ese momento todavía no había un tambor, por llamarlo de esa forma. Es decir, que en la ciencia ficción hasta podríamos ver que, qué sé yo, un conjunto de helicópteros logran sacar la cúpula y bajar abajo. Hasta podría ocurrir eso, porque está separado uno de otro. No fue armado en su momento, sino que se lo construyó después. Este también es un rasgo tectónico que, si uno sigue el análisis de la obra de Aparicio, entonces uno lo puede entender. No supongamos que Bueno, alguien, sí, alguien dice así. no, te quería avisar nomás que ya está puesta la presentación. Vos podés ver. Sí puedo ver, Lisa. Ah, bueno. Y vamos a ver entonces la arquitectura barroca. ¿Querés que comience yo y vos complementás? Sí, Lisa, como te parezca. Bueno, vamos a ver lo que corresponde a la arquitectura barroca. Vamos a ver que existen dos principales representantes de la arquitectura barroca que van a ser, que son Bernini y Borromini, que las características principales que se presentan en esa arquitectura son el movimiento, el dramatismo, el contraste de luces y sombras, las formas curvas. Bueno, y de estos dos representantes principales vemos unos ejemplos de las obras en Italia, principalmente ellos trabajaron en Italia, y en el resto de Europa también se desarrolló una arquitectura barroca con unas pequeñas diferencias. Bueno, estos son ejemplos, esto es un ejemplo, una obra de Bernini y una obra de Borromini. Las diferencias que vamos a ver entre ellos es que las obras de Borromini tienen como más detalles especialmente en las cúpulas. Bueno, en lo que corresponde a la obra de Bernini, podemos ver acá la columnata de San Pedro del Vaticano en Roma. ¿Se acuerdan del significado que tiene todo este conjunto, verdad? Ustedes pueden ver el cursor. Bien, en este conjunto lo que se ve es la iglesia como cabeza, la cabeza de la iglesia y cuyos brazos hacen una acogida y abraza a los fieles. Bueno, eso se produce en lo que sería esta plaza y la columnata de la plaza está diseñada por Bernini. La característica que tiene es que la forma en la que están puestas las columnas hace que cuando uno está adentro mire y se forme como una cortina completa, como si fuera que no son solamente columnas, sino que se forma toda una cortina alrededor de la plaza. Y la plaza tiene una forma que no es más circular, sino que es una forma de elipse, porque la forma circular, que era una forma sagrada en el Renacimiento, ahora pasa a ser la forma más importante, la elipse, y todas las transformaciones que se producen a partir de la elipse. Bien, en esta obra también se ve la fachada de Maderno, que está siendo más jerarquizada por la forma que tiene la planta en forma de trapecio de la plaza que está frente a la fachada de Maderno y le corona la cúpula hecha por Miguel Ángel. Bien, acá tenemos otras obras. Esta es San Carlos de las Cuatro Fuentes y San Ivo la Sapienza. Y se ve acá, por ejemplo, en el caso de esta fachada, que hay formas cóncavas y formas convexas. Y la fachada más adelantada hace que tenga un movimiento más importante todo el conjunto de la fachada y queda como si fuera que es un escenario, esta fachada principal, con respecto a la parte de la fachada que está en la zona más alta y un poco más atrás. Es como si fuera que hay una cortina adelante y el edificio otra vez está más jerarquizado hacia atrás. Bueno, uno de los aportes arquitectónicos de la arquitectura barroca es este, justamente, que las fachadas dejan de ser
completamente planas para tener formas curvas, o sea, de superficies curvas. En este otro caso del edificio que está a la izquierda de San Carlos de las Cuatro Fuentes, también la fachada tiene formas cóncavas y formas convexas. Y las columnas se adaptan, en este caso, a la necesidad que tiene la belleza formal. Combinan como quieren los órdenes, o sea, los órdenes no se respetan a sí mismos como son, sino como va a quedar bien con el conjunto de la fachada. ¿Qué se logra con esta combinación de formas cóncavas y convexas? Se logra un efecto dramático en las luces y sombras, en los contrastes, y queda como un fondo de una obra teatral. De hecho, que la finalidad de este estilo arquitectónico es volver a atraer a los fieles a la iglesia. Entonces se hace como un espectáculo para los fieles. Tiene que ser una arquitectura muy atractiva y muy dramática para que la gente le guste. Bien, acá vemos más ejemplos, vemos en las plantas, el dinamismo de las formas que tienen las plantas. Vemos que la forma principal que tiene acá otra vez en esta planta es la forma de la elipse. Pero adentro de la elipse otra vez tiene unas horadaciones, unas formas que le vuelven complejo al edificio por dentro y que ayuda a producir efectos de sombras, luces. Acá vemos el tema de la acción de texturas y colores en los materiales, que hace que tenga mucha riqueza formal y espacial. También vemos otras formas. En el caso de las iglesias, por ejemplo, las fachadas va a haber todo un tratado que va a decir cómo tienen que ser las formas de las fachadas de las iglesias. En este caso es una forma que se adapta a la iglesia de 3 naves y se forman unas curvas como para unificar en la fachada el interior de las 3 naves. Bien, y acá vemos otra característica que es la exuberancia decorativa, es decir, la exageración total en la decoración. Bien, siendo la arquitectura la principal manifestación del estilo barroco, la escultura y la pintura se someten a la misma para conseguir un efecto de conjunto. Vamos a ver que en las ciudades, por ejemplo, las plazas también forman parte, si bien es urbanismo, también forma parte de la arquitectura en el sentido de que combina otra vez con los edificios que le rodean. Y otra vez también están llenas de esculturas o son formas totalmente escultóricas. El urbanismo barroco surge de la necesidad de ordenar el desarrollo de las ciudades y de expresar a través de la arquitectura monumental el poder del Estado o de la iglesia. Y dentro de lo que hablamos de la iglesia es volver a atraer a los fieles a la iglesia. Entonces, lo que más se va a desarrollar son edificios, plazas, fuentes, jardines. La iglesia también es otro cliente importantísimo de esta arquitectura. Acá vemos el ejemplo de la pieza Navona y ven cómo el caso de la fuente tiene toda una combinación de formas curvas y rectas y las esculturas que le dan un marco a la ciudad en sí. En esto es más vista de la Plaza Navona, que tiene todos los edificios que forman parte de su contorno, le hacen como un cerramiento y es como si fuera que todo se diseñó al mismo tiempo. Bien, esta es la iglesia jesuítica de Il Gesù en Roma, obra de Vignola. Como les decía, que hay todo un estudio de las formas de cómo tiene que ser la fachada de la iglesia, en este caso. Van a ver que hay un libro sobre este tema y en ese libro se va explicando por qué cada una de estas formas es de esta manera. Bien, este es otro ejemplo, ¿verdad? Lo más predominante en estas obras es la forma.
la exageración de las formas, el muro que se vuelve dinámico, ondulado, con plantas flexibles y formas también muy complejas. Los vanos, es decir, las aberturas también tienen formas bastante complejas, otra vez con muchos detalles, detalles ornamentales para las aberturas. Bien, esta es una arquitectura que está fuera de Italia, y bien como está en España, que es mucho más compleja en el sentido de que está más decorada, digamos, y es más parecido a lo que se desarrolló después acá en Paraguay en la arquitectura barroca, del barroco jesuítico. También hay un aporte arquitectónico que es la columna salomónica. La columna salomónica consiste en una columna que abarca más de 2 pisos o más. Esto es un detalle, ¿verdad?, de lo que es la columna salomónica. La columna salomónica es un aporte, sería como un invento del barroco. Lo que se quería expresar es que teóricamente así supuestamente eran las columnas salomónicas. Y lo que se produce es una torsión en el fuste de la columna y entonces se queda en forma de espiral. Bien, acá hay otra obra que es el Baldaquino de San Pedro, donde vemos claramente la utilización de la columna salomónica. Esto es una obra de Bernini. Claro que acá hay mucho aporte de Borromini, inclusive se dice que él es el verdadero diseñador, pero siempre era Bernini el que tenía mejores contactos y más encanto para los clientes. Entonces la mayor parte de las obras quedó él como el único creador. Bien, como les repito lo que dije anteriormente, se empleaban todos los órdenes, dórico, jónico, corintio, todos combinados, perdón, no contaminados, sino combinados dependiendo del deseo, del efecto estético que se quería lograr. Los arcos también ya no son solamente arcos de medio punto, sino que pasan a ser arcos elípticos, arcos mixtilíneos. ¿Qué sería mixtilíneo? Que tiene la combinación de elipses, la combinación de semicírculo, combinación de varias formas. El más utilizado va a seguir siendo el de medio punto, el arco de medio punto, pero también muy utilizado el arco de forma elíptica. Las fachadas, como ya les dije anteriormente, se curvan como consecuencia de la introducción de entablamentos curvos. El entablamento curvo, y bueno, siempre buscando darle una riqueza y una variedad a la fachada, con efectos movidos y ricos en claroscuros, en buenos contrastes. Y lo que se busca es que haya mucha riqueza y movimiento en las fachadas. El anterior que vimos es la obra de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, obra de Borromini. Bien. Vamos a pasar a ver ahora lo que son las cúpulas. En este caso es la misma obra de San Carlos de las Cuatro Fuentes, y ven que todo el artesonado de la cúpula como si fuera un diseño de panal de abejas. La planta ya no es una planta circular, sino que es una planta en forma elíptica y tiene otra vez una combinación con bóvedas alrededor, en este caso. Y muchas veces alrededor de una cúpula se multiplicaban combinando con otras pequeñas cúpulas. Esta es otra obra de San Ivo, también obra de Borromini. En este caso, por ejemplo, vemos que la planta de esta cúpula es como si fuera que tiene una forma estrellada. Y es la combinación de distintas formas de cúpulas. Esta sería una cúpula en forma peraltada. Esta otra cúpula también en forma
en una forma de, de planta semicircular, pero peraltada otra vez, sería una elipsoide. Y después otra vez vemos acá una superficie que es cóncava. Superficie cóncava, recta, convexa, y así se van combinando las formas y conformando unas cúpulas bastante complejas, aparte de agregarle el tema de la entrada de las luces para crear todo el efecto teatral en el interior. Bien. ¿Querés agregar algo, Celso, sobre estas obras? Bueno, y hay algunas cositas que ya la profesora estuvo mencionando. Entre algunos aportes muy importantes y que son aportes arquitectónicos, podemos hablar, recordar la presencia del tambor, aparece la linterna, hay un entablamento curvo, existe también la apariencia de la columna, la aparición de la columna salomónica. La escalera tiene un efecto importante, primordial, no solamente en el interior del edificio, sino a nivel urbano. Y también podemos ver que hay como una alteración del espacio con la perspectiva. Es decir, que así abiertamente se desfiguran algunos elementos, se los va disminuyendo, aumentando su escala para que esto tuviera más profundidad. Y en un momento, cuando la profesora habló del Jesús de Roma, eso me recordó mucho a una experiencia de las misiones jesuíticas que el curso suele realizar, porque el Jesús de Roma viene a ser el modelo que en un momento se va a instalar para que las iglesias católicas a lo largo del mundo la puedan realizar. Ese modelo fue el que vino aquí justamente y que creo que en San Miguel, en el Brasil, la fachada que está allá es la que más se acerca y más le interpreta, le reconoce en sus aspectos, ¿verdad? Esta iglesia que está compuesta por 3 naves tiene la presencia de una cúpula en su crucero y eso es lo que en las misiones jesuíticas de acá, que hoy están como ruinas, están las teorías de si en algún momento tuvieron o no. La iglesia de Jesús no llegó a concretarse, pero la de Trinidad hay quienes tienen teorías de que sí y que no, ¿verdad? Eso nosotros podríamos ver allí. En un momento la profe también habló acerca de una escenografía y cuando visitamos las misiones jesuíticas de Santa Ana y San Ignacio Mini en la Argentina, se puede observar esa escenografía donde se tiene, digamos, la iglesia a un extremo de la plaza. Sabemos nosotros que los jesuitas no se ubicaron, no se implantaron sobre el fuego de los indígenas como hicieron los franciscanos, sino que ellos se colocaron a un lado de la manzana y en torno de ahí hablaron sobre la cuestión de la vida, la no vida, el lugar de los talleres, las puertas, el colegio, las casas de las huérfanas, las recogidas, y así como ellos armaron ese imaginario. Que si bien en Europa se dio en entornos urbanos muy importantes, acá en América Latina se dio a través de los proyectos de las misiones jesuíticas. Justamente ahí la profe rápidamente, está demasiado vale, la profe encontró todas las imágenes enseguida, ¿ve? Y ahí tiene algunas imágenes de Yaguarón. Y uno va a decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver con lo que nosotros estudiamos? Y básicamente hay un montón de referentes de la cultura, de la arquitectura greco-romana o greco-latina que está llegando a nosotros hasta nuestros días. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el arco de medio punto que arma una bóveda cañón, tiene una suerte de cielo raso que es como, recuerda un poco al planteamiento romano del artesonado. Tiene la columna salomónica, que en algunos casos aparece como un objeto exento, y en algunos casos esa columna salomónica embebida al muro. Aparece allí la presencia de los capiteles, como la profe les mencionó, y toda esa secuencia, ustedes pueden ver que el retablo que está hecho de madera y oro, va teniendo como una suerte de profundidad, que alguna vez apareció iniciándose en alguna pintura del Giotto, por ejemplo, en el Renacimiento. Esas son algunas características que uno puede ver de cómo se reinterpretó aquí en el Paraguay. Y la profesora mucho mencionó el concepto del muro, y efectivamente la arquitectura barroca retoma el muro con todas sus experiencias, pero vuelve mucho más madura, mucho más seria, ya está mucho más científica y logra resolver los espacios de esta manera.
Lo que habíamos analizado en el periodo románico y gótico era una teoría, la vida de una suerte de teoría teocéntrica, de que todo está relacionado a Dios nomás. Bueno, según los inventos que se fueron dando, porque algunas personas descubrieron eso, eh, pasamos a una suerte de figura elíptica, como la profe les mostró en la Plaza de San Pedro de Roma, de que ahora tenemos una cultura y una visión heliocéntrica, que la Tierra gira alrededor del Sol y que este recorrido es un recorrido heliocéntrico, elíptico. Justamente hace 2 días se dio el afelio. Y el afelio es el punto en el que la Tierra está, el momento exacto en el que estamos a la distancia más lejos del Sol. Y en el verano viene el perihelio, el momento en el que la Tierra está más cercana al Sol. Ese día hay más luz y aparentemente hay un efecto de más calor, pero eso ya es lo que yo estoy especulando nomás. Pero que científicamente ellos lo ubican así. Hace 2 días fue el afelio. Y esto podríamos incorporarlo, ¿verdad? También está esa cuestión del plan de Sixto V, que la profesora les mostró la Piazza Navona, que se dice que en ese lugar estaba donde alguna vez corrió Ben Hur sus carreras para ser liberto, ¿verdad? No sé cómo te explico. Y que bajo una suerte de palincesto es cuando vos vas hurgando en el tejido de la ciudad y descubrís que antes había otras cosas allí. Ahí estaba el circo Máximo, y la arquitectura, como la profesora les contó, fue construyéndose en torno a él, y aparece un punto referencial importante, que es una iglesia. Y Sisto Quinto lo que coloca son los obeliscos delante de cada templo, para que uno pueda ubicarse en Roma de esta manera. Esa es una tradición que a lo mejor uno no tiene en cuenta y hoy ya se pierde mucho, salvo ver el trabajo de algunos periodistas, de algunos medios importantes que insisten en la investigación y dicen que, bueno, estos son los ritos que se hacen en la Semana Santa, de recorrer las 7 iglesias. Y bueno, y así sucesivamente nos corresponde a los arquitectos narrar y guardar los acontecimientos que hacen a nuestra identidad, a nuestra memoria. Eso también es interesante ver, ¿verdad? Lisa, ¿alguna cosita más que quieras agregar? Y nada más que hay también una arquitectura barroca que se desarrolló en Francia, que es la arquitectura de los palacios, Mm. y la principal obra es el Palacio de Versalles, eh, donde lo que se quería demostrar era el poder del rey, ¿verdad? El poder del emperador sería, el rey. Pero que se diferencia de la italiana en el sentido de que la exageración se da en muchos detalles, como el uso de los espejos, la riqueza de los materiales, pero las formas en sí, y las formas también más monumentales, y todo queriendo demostrar el lujo. Mm. Luego se va a ir hacia dos vertientes, una más exagerada que va a desembocar en el barroco, y otra eh, más despojada, digamos, o sea, más seria, que va a ir hacia el neoclásico, donde se va a recuperar otra vez las formas del pasado. Sí. Hay una cuestión que se dio. Recuerdan que durante el Renacimiento el centro de las investigaciones fue Florencia, que justamente acababa de librarse de la peste negra, que ahora supuestamente resurgió en el mundo. Y los mecenas que tenían el dinero para invertir, invitando a los grandes artistas para que hagan grandes pinturas o grandes intervenciones en arquitectura, ahora todo ese poder se va a trasladar a Roma. Por eso es que aparecen casi todos los aportes o muchos de los proyectos muy importantes en Roma. Eh, este, pero luego, como dijo la profesora, Italia pierde el poder y gana el poder Francia. Se va a gestar entonces el absolutismo francés. Y si uno se llega a ir a Florencia, o si uno estuvo por ahí, uno va a ver, por ejemplo, que no solamente se concibe el edificio en sí, como algo que le va a representar al rey, que en este caso sería Luis XIV, el État moi, decían, el Estado soy yo, cuando él inicia el absolutismo francés. Aparece también esta cuestión exterior, que cuando uno sale en el patio de atrás, prácticamente la vista termina en un enorme lago, o sea, no se ve el horizonte. Eso es a través de un enorme eje espacial, eh,
que tiene una línea directa hasta una especie de reservorio de agua donde no se ve el horizonte. Esto es para decir, yo, el rey, estoy tomando prácticamente el horizonte del mundo. Eso tiene esa connotación. Y por momentos me vino otra vez en el recuerdo la famosa película de Coppola donde le están reinterpretando a María Antonieta, que en su último estado, ¿verdad? El director de la película prefiere traer un argumento más feliz para ella, un poco más humanitario para ella, con más color, y entonces digamos que el director de la película le invita a Dolce y Gabbana para que ellos hagan todos los trajes de María Antonieta, los zapatos, la indumentaria, ahora no me viene el nombre, los macarrones que los franceses consumen llenos de colores, el lujo como la profe le habló, esas cascadas de copas que ellos tenían donde se derramaba el champán. Si se van a Francia, hay una zona donde está la ciudad de Champán. Entonces, todo eso forma parte del relato. Como se suele ver en historia, uno no es solamente el estilo, no es solamente el edificio, sino todo lo demás. Eso es lo que más, por ejemplo, en diseño industrial miramos, que los arquitectos vemos la arquitectura, pero los diseñadores están mirando cómo fue su mueble, qué forma tenía el mueble Luis XIV, Luis XV, XVI, cómo eran su indumentaria, cómo era su vajilla, cómo eran los espejos que recién le comentó la profe, por qué se colocaban los espejos, cómo era el sistema de araña, por qué apareció la peluca. Recuerdan que no había cepillos de dientes, no había desodorante. El perfume se inventa para eso porque el olor era muy fuerte, no había baños, las heces se tiraban por todos lados, a veces el olor era muy fuerte y así. Muchas y muchas anécdotas tiene esto, porque parece que cuando estudiamos arquitectura es solamente esto nomás. Pero recuerden que el ser humano en cada época, en cada corte histórico, va construyendo el espacio que necesita y en torno al cual se va construyendo su imaginario. De esa vida muy de templo, muy de ser devoto de una religión, ahora está pasando a otra cuestión, se va alejando paulatinamente de Dios y va entrando a otra. Hay que tener en cuenta que paralelo al fenómeno de Versalles está surgiendo, ¿verdad? La ilustración, gente muy culta que piensa, hay gente que va a pensar, por ejemplo, en una revolución y otro que la van a gestar, aparecen los enciclopedistas y los científicos, todo eso va a enriquecer para llevar adelante un proyecto que después se va a convertir en una democracia que es la que tenemos hoy. Y la profesora les dijo, esto después va a cambiar, porque ese imaginario político democrático se va a extender después de mucho tiempo y algunas de las naciones, también modernas, en ese momento como Francia, van a tener un auge, un desarrollo muy importante. Eso se va a dar en el periodo de la Revolución Industrial. Francia va a perder el poder porque Gran Bretaña va a encontrar los grandes inventos que hasta hoy día se suceden. Lisa. Sí, entonces vamos a pasar ya a ver La revolución. la revolución industrial. ¿Cómo quiero irme a Yaguarón ahora? Pero no puedo. Yaguarón se convirtió en una ciudad cultural muy importante. Yo no sé si entre los estudiantes del curso hay gente que es de la ciudad de Yaguarón o de las cercanías, pero se volvió muy culta. Hay una galería de arte allá que trabaja full, hacen representaciones artísticas, teatrales, sus actividades se van al cerro. Muy enriquecedora se volvió la experiencia de vivir en Yaguarón. Bueno, la profesora Lisa acá nos comparte, digamos, una suerte de mapa mental de lo que va a acontecer con la revolución industrial. Es decir, que el imaginario creativo del ser humano ya pasó hacia la evolución de un enfoque más científico. En 1760 hasta 1850 podríamos decir que es la primera revolución industrial que se da en Inglaterra. Se puede decir que la primera máquina inventada en el mundo sigue siendo el arco, pero en ese momento no había la visión de su producción en serie de una manera industrial y el arco no se había producido en una fábrica de manera sistemática e industrial. Entonces, se puede decir que Inglaterra inicia con las máquinas y la primera máquina a vapor de James Watt va a abrir un poquitito el panorama para un montón de cosas.
Y esta revolución, esta primera revolución industrial, se va a mover con dos referentes energéticos, uno el vapor de agua y el otro es el carbón, pero el carbón vegetal, no, perdón, el carbón mineral que los británicos encontraron en sus yacimientos. Ese carbón que vos te vas y compras un domingo para comer un asado, es literalmente la muerte prematura de un árbol, de acá, de ahora. Se corta el árbol, se tala, se quema y se hace carbón para que vos comas asado. Desde que me enteré de esas cosas no me gusta tanto. Pero los británicos utilizaban el carbón mineral, que es aquel que es de origen más fósil, para mover sus implementos mecánicos. De 1850 a 1915 se va a dar la segunda revolución industrial y aquí ya va a interactuar un elemento que hasta hoy se usa, pero que sabemos que es altamente poluyente en el mundo, que es el petróleo, y también va a darse la energía eléctrica. La energía eléctrica probablemente es la energía más limpia que tenemos en el planeta. Y aunque hay compañías el ingenio automotriz que ya demostraron que un auto se puede mover con agua, inclusive con agua del mar, igual esos prototipos no están funcionando porque, y aunque haya mucho avance hoy día eléctrico, lo que pasa es que la batería del auto eléctrico se arma en torno al litio. Y el litio hay en América Latina, por ejemplo, dicen que hay mucho yacimiento en Bolivia. O sea que va a haber otra vez ahí como una cuestión, ¿cómo va a ser el tema? Pero todavía la sociedad sigue moviéndose con el referente del petróleo. Tu auto arranca para irte al súper, petróleo, así sucesivamente. Bueno, eso va a ser varios cambios. Se da primeramente en Inglaterra, donde se abren las ciudades molino, donde la gente se iba a trabajar por muchas horas y por muy poca plata. Vimos toda la contaminación que ellos tuvieron, todos los problemas, hasta la invención de un proyecto que fue, por ejemplo, el Palacio de Cristal, que, digamos, a la realeza le mantuvo por mucho poder más. Pero al mismo tiempo, esta revolución industrial aparece en otras ciudades de Europa, y entre ellas, por ejemplo, París. Lutecia o Lutece es exactamente el centro mismo de París, que está ahí en el medio del río Sena, en la isla de Francia, donde ahí estuvieron habitando la tribu de los Parisi, mucho antes, en esta época en que ya vinieron los romanos por allí. Y fíjense nomás que la ciudad tiene así como una suerte de marcas, pero donde más creció es un periodo, digamos, de la revolución industrial. Se agrandó, se hizo inmensa, se hizo enorme. Ahí tenemos, por ejemplo, los puentes. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, hay un nuevo material que a los arquitectos no les gustó mucho al comienzo, porque el hierro deviene. Lo que pasa es que el hierro no está en la naturaleza así nomás. O sea, no es que yo agarro una pala, ya encontré el hielo, perdón, el hierro. Aparece como una suerte de piedra, material rocoso que tiene que fundirse. Y al fundirse recién aparece el material que es el hierro, pero ya es como mineral, es conocido anteriormente, solo que ahora es producido en serie, en molde, en una fábrica. Y podemos ver acá que hay, en este puente, tenemos dos principios constructivos. Hay un principio constructivo estereotómico, nosotros podemos ver en los arranques del puente y en esa parte del puente que se comporta como muro, ¿verdad? Y también hay una alta presencia tectónica en todas las partes del puente, porque cada parte se hace con una matriz en la industria y luego eso se abulona, porque todavía no hay soldadura aquí, se abulona. ¿Y qué sistema constructivo puede haber acá? Analizamos otra vez los extremos, ¿verdad? A ambos lados vemos muro, por lo tanto es murario. Y como hay un arco de medio punto, pero se esparce hay como una suerte de bóveda, también es un sistema constructivo abovedado. Y también hay un sistema constructivo mixto, compuesto por diferentes elementos que van a armar esa suerte de puente. Se va abriendo también los conceptos sobre algunos elementos propios que son de la arquitectura y van apareciendo formas más híbridas. Siguiente, Lisa, acá vemos otro ejemplo justamente de que van a propiciar los puentes. Y hay varios puentes
en las ciudades de Europa, si alguien tuvo la suerte de recorrer, donde uno puede verificar qué puente fue de una época y qué puente de otra. Y va acompañando con la memoria de la ciudad. Aquí vemos otro puente en Nueva York, donde también tuvo su evolución, pero en este caso no es solamente la presencia del material o que surge en torno a una ciudad importante, sino que es la física y la química y en cierta forma también las cuestiones sobre el comportamiento de una estructura que entran a formar parte de él, ¿verdad? El requerimiento de un puente es muy importante porque la ciudad crece y si bien los arquitectos teníamos nuestras, digamos, elucubraciones sobre qué arquitectura y qué no, acaban a avanzar mucho los ingenieros, porque el puente es un referente que te permite un desplazamiento y al mismo tiempo van a aparecer las locomotoras, los trenes que los británicos han inventado, tienen que llegar a estaciones de tren y por lo tanto también se habilitan mercados que son mucho más grandes. Estos programas que eran totalmente religiosos, poco a poco fueron cambiándose a programas que son más civiles como bibliotecas y a otros que son de una tendencia más comercial y también civil como los programas que les había dicho, ¿verdad? El siguiente, el siguiente, Lisa. Bueno, esta es una obra que está en Hong Kong, en la estación de Kowloon, y que es de Norman Foster. Y aquí podemos ver qué es lo que pasó con la evolución de esta experiencia de la revolución industrial que empezó en Inglaterra. Todo este edificio fue hecho en fábrica. Todas las partes del edificio están prehechos, están para ensamblarse. En este caso, probablemente ya están siendo abulonados. Pero esta piel de la arquitectura que no tenía la arquitectura romana ni griega, ni gótica, ni románica, ni bizantina, ni siquiera barroca. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Que el muro se desmaterializa tanto, que es tan transparente. El que está más cercano a esto es la arquitectura gótica, pero a ellos les llevó mucho tiempo concebirlo y lo habían hecho en piedra. Acá lo están haciendo de otra forma, lo están volviendo de otra manera. El siguiente, Lisa. Este edificio es interesante. ¿Por qué? Porque la estructura interna del edificio trae consigo una nueva manera de hacer arquitectura que hasta ese momento no se conocía, pero no se entendía cuál tenía que ser el discurso de la fachada. Por eso que la profesora les habló en un momento que iba a haber una línea que va a ser neoclásica. Es decir, se mantiene más o menos la forma que siempre fue aceptada como un imaginario bello, pero ahora tiene adentro su estructura hierro, cosa que nunca hubo. Y el hierro nunca fue un material noble. O sea, no es el granito, no es el mármol, no es la piedra tallada, no es el muro que se dice patinado con lámina de oro y todo lo demás. Ahora aparece otro referente. Y encima viene de un mundo británico, viene no de algún territorio greco-romano inicial, por ejemplo. El siguiente. Bueno, acá vemos algo que sucede mucho, digamos, en algunas viviendas del centro de Asunción, y si hay compañeros o compañeras que son de alguna ciudad del interior, que alguna vez pueden hacer algo importante por su ciudad en el sentido de preservar, conservar o mantener o ponerla en valor o restaurar los edificios que forman parte de la memoria de su ciudad. Nadie quiere sacarse el ombligo. Todos tenemos el ombligo. Y cuando miras por tu ombligo y ahí recién tocaste, preguntas, bueno, ¿y qué es lo que es esto? ¿Por qué yo tengo esto? ¿De dónde vine más o menos? Es como una conexión con la memoria. Por eso que es importante esta cátedra, como otras cátedras de historia, para hablar desde la profesión, mirar, dar la mirada hacia lo que existe en la ciudad. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros vemos que los órdenes que la profe estuvo hablando ya en el periodo anterior barroco, ahora no sabemos qué vamos a decir porque ya no es un orden. A esto le podemos llamar un pie derecho. Sería una salida más política o más diplomáticamente concebida. Un pie derecho. Hay una columna de hierro que tiene el argumento de un capitel. Ya no hace falta que tenga capitel, porque el capitel servía en la columna para articular el paso que se daba con los esfuerzos
digamos, del entablamento al fuste. Ahora no tiene sentido el capitel. Y encima el argumento del capitel, que era para contar si el edificio era un templo, una diosa o un dios, ya no tiene sentido, porque en este momento estamos hablando de otra cuestión. Aparece con fuerza el capital. Y bueno, y ahora vemos que hay una estructura metálica que sostiene estas columnas, pero para salvar las apariencias, ellos colocaban un cielo raso de yeso, por ejemplo, que a lo mejor no evidenciaban la belleza que tiene. Si ustedes se van al Centro Cultural Juan de Salazar, en una de las salas de exposición del Centro Cultural, en una intervención que hizo el arquitecto Corbalán, dejó a la vista una parte del edificio que está concebido como bovedilla y es una belleza, había sido lo que estaba allí, pero eso era cubierto por un cielo raso de tela y yeso. Este cielo raso de yeso y tela hay en muchas viviendas de Asunción. Entonces ahí lo que el arquitecto toma el criterio de restaurarlo, sacarlo, ponerlo, puesta en valor y todo lo demás, ya es una decisión personal. Pero en este caso, como ellos todavía no sabían cómo encarar, llegaban a esta cuestión. Y fíjense que este espacio precisamente no es un centro de culto, es el nuevo centro de culto. Digamos que es la biblioteca, es el lugar donde nosotros estamos empezando a relacionarnos con los conocimientos, con las letras, que hace que el ser humano piense, ¿verdad? Bueno, el siguiente, Lisa, también podríamos decir que estas columnas están hechas en serie. Acá hay muchos edificios importantes de París y ahí justamente hay una flechita que está indicando un complejo. eh, Ahí tenemos, hay varios ejes. Si es que uno estudia eh, urbanismo, uno puede ubicar la manera en cómo el Barón de Haussmann pudo resolver estas cuestiones en su momento, ¿verdad? Y ese edificio que está ahí lo que me confunde, no sé qué edificio es el que está ahí mismo. Creo que es la nueva biblioteca de París, no se parece. Instituto del Mundo Árabe. Ah, que hizo Jean Nouvel. Ese edificio tiene una característica muy importante. Resulta que no hay que sacar fotos adentro y yo como todo paraguayito saqué las fotos. Y entonces casi me pusieron patita a la calle. Este muro es totalmente, pero ya es una experiencia para analizarlo después. Vos concebís el edificio en la mirada de Jean Nouvel como la que él tiene del mundo árabe. El, el muro es como una suerte de computadora que tiene varias cuchillas. Las cuchillas se cierran y se abren automáticamente con un cerebro propio de acuerdo a la cantidad de luz que hay por fuera y que tiene que dejar pasar o entrar. Y todo ese muro se concibe así, como si fuera un volumen del mundo árabe. Tiene esa tecnología ya en otro extremo, muy distinto al que nosotros estamos teniendo ahora en la revolución industrial. Pero este tipo de arquitectura también pasó con el tiempo y se abrieron ventanas a las que nosotros conocemos como muy contemporáneas. El siguiente, Lisa, las estaciones de metro que viene a la cuestión motriz es importante durante la revolución industrial. Y en estas ciudades europeas esto fue producto, el gran auge y el crecimiento de la ciudad fue gracias a las estaciones de metro. La verdad que si yo estoy en Asunción, en 15 minutos estaría en la puerta de entrada del campus, por ejemplo, pasando por dos estaciones antes. La estación, ¿cuál podría ser la estación? La estación Shopping Mariscal López y una antes a lo mejor estación Iglesia La Recoleta y después chao. Eh, la, la primera invención de la máquina a vapor para pasar después a las locomotoras, digamos que se mueven a electricidad, permitió esto. El siguiente, Lisa, seguimos pasando. Bueno, este es un acontecimiento importante que le llaman el Crystal Palace. Para mí es un edificio político, por lo que representa. Para los arquitectos, bueno, es un momento, una instancia en que no sabemos qué ocurre porque resulta que acá no hay el muro, no hay el estuco, no está nada de los órdenes que habíamos visto. Todo lo que se había concebido como arquitectura, desde Grecia y Roma hasta el Renacimiento y parte del Barroco, acá no hay. Che, qué cosa tan loca, estos británicos lo que hicieron. Y analizando este gran edificio que ahora es como
La moderna catedral es como una inmensa fábrica para la ciencia, los motores y todo ese auge. No está hecho ya este edificio, no está dirigido a un santo, a una santa, a una virgen, Dios ni nada por el estilo. Pasamos a otro momento dentro del imaginario británico. Si vemos el edificio, podemos ver que todo el edificio está hecho con vidrio y tiene la estructura de metal que le sostiene. ¿Qué principios constructivos tiene? Y se puede decir que el principio constructivo es altamente tectónico, altamente tectónico, porque también tiene presencia estereotómica. ¿Dónde es lo que tiene la estereotomía? Podemos ver a simple vista por fuera que parece que es un solo cuerpo, pero no es así, porque cada uno de los paños de cristales están ensamblados a la estructura. Hay una presencia estereotómica en las pasarelas del edificio porque tiene un nivel. Y se puede decir, y acá hay una conexión con el libro de Aparicio Guisado cuando él habla sobre la casa Farnsworth, que se puede dar también aquí, ¿verdad? Lastimosamente, Zaha Hadid falleció porque ella tenía en un proyecto volver a hacer el Palacio de Cristal y hasta podría no ser un falso histórico porque el Palacio de Cristal fue hecho para montarse y desmontarse. Es una característica de esta arquitectura eh, que, que podría darse de esta forma y ellos consiguieron todos los planos para poder volver a erigir el edificio. ¿Y cómo serían los sistemas constructivos entonces? Porque yo ya no puedo encarar desde el punto de vista greco-romano. Constructivo vemos que hay un arco de medio punto, así que si el arco de medio punto va en torno a su eje en sentido longitudinal, tenemos una bóveda cañón. Por lo tanto, ahí es abovedado. Tenemos el muro, y si el muro aparece de esta manera ya muy desmaterializado, igual hay muro, por lo tanto es murario. Y por dentro vemos que hay dos pies derechos que sostiene a uno horizontal. Ah, trilítico, jamás. Trilítico, ¿qué quiere decir? Lítico, que está hecho de piedra. En la arquitectura griega, en el Partenón, se puede decir trilítico, porque los órdenes están hechos de piedra, pero en la cabeza de nadie puede eh, este, entrar la posibilidad de que eso está hecho de hierro. Imposible. En este momento, nosotros no tenemos nada, ni una sola pieza que está hecho en piedra. Si esto fuera un acontecimiento gótico, totalmente sería en piedra. No te confundas, no había incorporación de estos hierros y de esta naturaleza en la catedral gótica. Tenían sí una suerte de metales como el plomo para sujetar las vidrieras, pero nada más. Y acá podemos ver que ahí tenemos una bóveda, por lo tanto es abovedado, y vemos el muro, por lo tanto es murario. Y no podemos decir que acá hay sistema trilítico. Lo que sí podemos decir es que hay un sistema híbrido combinado de pie derechos, de columnas de hierro, pero en algunas partes no es columna, sino que tiene el perfil del riel del tren. Hay algunos arquitectos que hacen arquitectura contemporánea y se queda re cool el edificio, porque en vez de poner una viga de hormigón, le incorporan una perfilería de T y doble T. Se quedó re fashion el edificio, hiper contemporáneo. Pero en este momento, ese es el riel del tren. Así es que esta es la forma del auge de su tecnología. Podemos decir que hay dos pies derechos y uno horizontal, pero que es de metal. Esa es una característica importante. ¿Qué cualidades tiene este edificio? Y acá podemos ver la ingravidez, la liviandad. ¿Sí? También podemos ver el efecto que es del translúcido que tiene, pero recuerden, este espacio lo graba la arquitectura gótica armando todo ese desarrollo de elementos por fuera. Acá ya no hay arbotante, no existe contrafuerte, no hay pináculo, no hay nada de eso. Esto es directamente la articulación de elementos nuevos que van a conferir de esta manera la arquitectura. Y podemos ver que tiene una fuerza geométrica importante. Por lo tanto, hay un manifiesto racional. Las formas son racionales. Y como es un lugar que fue levantado para las máquinas,
parece que el edificio en sí confiere esa velocidad. Lastimosamente el edificio se incendió y en un momento cuando se iba a construir hubo un montón de quejas en Londres porque la gente no quería. Pero hay que tener en cuenta que este proyecto, digamos que mantuvo en pie a la, digamos, a la monarquía en Inglaterra por 10 años más y después no hubo caso porque los problemas sociales avanzaron. El siguiente, Lisa. Profe, una Sí, compañera preguntó por qué no puede ser adintelado. y lo que pasa es que el dintel, eh, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Vos tenés una, te llama un cliente y te dice, Arqui, ¿me puedes hacer una reforma? Sí, le decís, Brunilda. Bueno, quiero que acá me pongas una ventana. Resulta ser que vos le explicaste al maestro, al albañil, pero voy a hacer PTI, a peñamoita PTI ventana. Sí, sí, entendé paite, Arqui. Bueno, y en ese momento vos no miraste y el tipo perforó el muro y colocó la ventana. Pero ¿qué es lo que no le puso? Si la ventana empezó a bajarse con el tiempo, él no le puso el dintel. En ese caso, el dintel lo que hace es una distribución de los esfuerzos para que no afecte la ventana. Eso sería dentro de una presencia de un muro. Pero en el caso de los griegos, no tenían otra posibilidad de construir el edificio de no ser por el imaginario que nosotros conocemos, de las columnas y el dintel, que estaría trabajando como una suerte de arquitrabe. Esa es su pieza clave. Si ese se rompe, se cae. Y no podía ser más grande porque era una sola pieza de piedra. Eh, ya estamos luego infiriendo mucho en cómo se alzó. Imagínense que al ser más corto o más largo, esto va a permitir la aparición de los estilos dórico, jónico y corintio. Y también si el orden es más alto o es más esbelto. Pero en este caso, si vos sacás una de las columnas que forman parte de toda la estructura, no se va a caer el edificio. No se va a caer y de repente este dintel podría estar apareciendo como aparece acá en muchos edificios del centro de Asunción, sosteniendo una bovedilla. Igual nomás nosotros lo nombramos así, pero eh, más acercamos la palabra adintelado al modelo griego. Y en este caso hablamos nomás de pie derecho de metal. Si vos decís metal, inclusive no tener el compromiso de decir si es de hierro o de bronce o de otra aleación, porque es de metal. Acá en mi barrio hay muchas columnas, digamos, del sistema de telefonía de antes, que las columnas son de aluminio, ni siquiera lo son de hierro, de aluminio y están en la calle. Entonces, para asegurar, podemos decir que son dos pies derechos y uno horizontal. Y a veces ese horizontal se convierte en la bovedilla. Probablemente este edificio en la pasarela lo habrán resuelto con madera u otro material, por eso se incendió. Pero la bovedilla es la que nosotros tenemos acá en el centro de Asunción. Y si vos te vas, mucha gente de la facultad se iba a fin de semana a ese famoso boliche que está enfrente a la es La Riojana y no es americana. No le puedo decir la marca porque ustedes saben cómo se llama. Y ahí en ese lugar, cuando la gente bailaba, se movía todo el piso, pero es una bovedilla espectacular lo que tiene. Empieza con A, o sea, no sé cómo te explico. Ojalá la pandemia se vaya y vamos a irnos todos otra vez ahí en ese lugar. Bueno, entonces seguimos, Liz. Bueno, la Galería de las Máquinas. Habíamos visto que en el periodo renacentista las ciudades competían entre ellas por quién tendría el edificio religioso más importante y más imponente. Pero ahora estamos compitiendo por quién tiene eventos y espacios muy ligados a la tecnología de ese momento y a las máquinas. Y aparece la Galería de las Máquinas. Estos edificios fueron creados para los grandes eventos, las grandes exposiciones universales, que ellos le llaman o internacionales. Fíjense nomás, acá esto parece que tiene una inspiración gótica. Resulta ser que la nave central parece que es un arco de medio punto, pero rebajado. Y a los costados vemos que es como una nave, como una nave. Si vos tenés unos libros en tu biblioteca y querés evitar que ellos se caigan, entonces vos les sostenés a los costados. Pero acá, este espacio que está hacia uno de los costados va a sostener hacia la ciudad el discurso que la ciudad entiende que tiene que tener el edificio. Todavía es un edificio
neoclásico, es decir, que por sus muros de pared tiene todavía lo que alguna vez fue la cornisa, el entablamento recto, el desarrollo, toda la parte de la columna embebida, pilastra, florones, planterones y todo lo demás. Pero adentro otra cosa. Y vemos que todas las piezas están hechas en hierro. En este caso, el hierro es abulonado, como yo les había comentado en algún momento sobre los barcos que estaban acá en la bahía, que uno puede irse todavía. Y vemos que aquí aparece una presencia de cielo raso y tiene un diseño que yo no sé si es así, pero a mí me lleva directamente al artesonado romano. Ahora es un gran espacio para albergar otras actividades que no son religiosas. El siguiente, Lisa, ahí vemos parte de la galería de las máquinas. Hoy día una nación, un país es súper poderoso porque tiene una patente. La patente más costosa del planeta Tierra ahora mismo es la vacuna contra el COVID. El país que llega a tener la vacuna se va a volver rico. Más allá de la tecnología, si el celular es de 5G o qué modelo va a tener, ahora mismo el que llega a patentar la vacuna es el que se va a volver rico. Así nomás. Bueno, seguimos. No sé si es que hay alguna imagen más, Lisa. Bueno, acá tenemos la Biblioteca Nacional de París, la que está en el centro de la ciudad. Dominique Perrol hizo la nueva Biblioteca de París, que está exactamente al costado del río Sena y que vos podés ver que tiene 4 torres que parece que son 4 libros abiertos en su extremo, como si fuera una cancha de fútbol donde están, digamos, las estructuras de luces. Pero increíblemente, si es que vos haces tu reflexión y caminas por ahí algunos días, tiene mucho más gente esta biblioteca que está dentro de la ciudad. Y nosotros podemos ver allá, vemos un paisaje que está pintado en el muro, como alguna vez fue la usanza romana, ya sea en la arquitectura paleocristiana o en su arquitectura bizantina. El muro está contando acontecimientos, aunque esto es una pintura nomás. ¿Sí? Y vemos que hay unas cúpulas, pero ahora las cúpulas ya no son, ya no están hechos con la piedra o ya no tienen el acabado de piedra pómez o ya no están hechos con arenisca, no tiene una plementería gótica, sino que está hecho de metal. Vemos que hay unos arcos que están hechos de metal, vemos que los órdenes ya no existen porque son columnas, no tiene ninguna razón que esté ahí una suerte de capitel, porque nosotros sabemos que con arquitectura metálica estos esfuerzos se manejan de otra forma y ya no hay una presencia de un podio, una base sobre esa columna, pero quiere recordar algo, por eso dijo la profe Neo, que quiere recordar una nueva forma de interpretar. Allá nosotros vemos una articulación donde deja pasar la luz natural del exterior. Y esto por momentos nos lleva a la experiencia del óculo en el Panteón de Roma. Pero acá ya no hay religión, acá hay otra cosa, acá hay conocimiento, acá hay razón. Entonces estamos en otro momento, en otra instancia. Es lo que uno puede rescatar de este edificio. Lo mismo que en este, es una belleza total. Así nomás. Esa colección de libros, probablemente hoy uno ya lo puede, si es que está así, uno lo puede encontrar en el dedo de Dios. Por ahí leí alguna vez que el dedo de Dios es como Internet, porque supuestamente toda la información del mundo está allí, hasta tu propio imaginario personal, entre otras de las fantasías posibles, ¿verdad? Pero acá es un concepto de la sabiduría lo que podemos vivenciar en el muro. El siguiente, Lisa. Sí. Este es parte de la Biblioteca de París, podemos pasar igual. Hola, profe. Bien. Bueno, acá, ¿qué podemos ver aquí? Parece que es un templo, pero no es un templo. Estamos ahora. Fíjense nomás en el cerramiento que nosotros vemos a los extremos, que inicialmente es como un muro donde parece que recuerda una arcada romana, ¿verdad? Y parte del techo podemos ver su arquitectura que es metálica, muy ya del movimiento que tiene sus referencias con la revolución industrial. ¿Cómo podemos ver acá? ¿Cómo podemos analizar desde este interior? ¿Qué principios constructivos tiene?
y podemos decir que es miti-miti, porque todo el cerramiento, toda su periferia es, digamos, principio estereotómico, y todo lo que está en su centro tiene un principio tectónico, porque estas columnas están sosteniendo el techo, ¿verdad? Con podecados. Y si podemos pasar otra a la anterior, Lisa. Bueno, ahora, ¿qué sistema constructivo hay? Vemos que hay muro, por lo tanto es murario. Vemos que hay una bóveda, por lo tanto es abovedado. Y hay un sistema de arcada, pero no el sistema de arcada ni de los romanos ni de los góticos. Entonces podemos decir que son pie derecho, y en este caso no es un dintel, sino que es un arco. Pero así es como podemos sostener el arco de metal. Ahí ya no es lo mismo que su experiencia en piedra, porque nosotros sabemos que un arco en piedra se arma por pedazos y que en el centro está la clave. Y este es un argumento que no tiene esta pieza de metal, que fue hecha a medida, sacado por molde de una fábrica. Bueno, el siguiente, Lisa. Otro ejemplo más que nos habla de la arquitectura. Toda la arquitectura, en este caso, hasta pudieron tener varios nombres cuando empieza la revolución industrial. Los edificios que todavía se preocupan por la arquitectura que tiene que ver con el clasicismo, por eso es neoclásico, o arquitectura neogótica, o arquitectura neobarroca. Es decir, como que esas tendencias y esos estilos se mantienen todavía, solo que el edificio en sí está concebido con una tecnología que no era la suya. Todas las estaciones de tren y mercados, a esto lo van a llamar arquitectura positivista, porque tiene relación con la cuestión de todos los trenes, el capital y todo lo demás. Y los arquitectos van a desarrollar algunos estilos propios. Entre ellos va a venir el Art Nouveau y probablemente después el Art Deco. Ahí vamos a estar los arquitectos metidos, vamos a hacer algunas que otras joyitas también. Y finalmente están los otros que van a hablar de la arquitectura que es parlante, que esa arquitectura está muy cercana a Bouillet, y que hacen un manifiesto de que la arquitectura de por sí ya tiene que decir lo que es, que ya tiene que contar lo que es. Entonces hay varias tendencias acá. Por eso que esta arquitectura que nosotros vemos por dentro hasta pueden ser iguales y muy parecidas ellas, como ocurre en Asunción. Muchos edificios en Asunción, su sistema constructivo, la forma en cómo se hizo estos edificios son iguales, pero su fachada te cuenta otra cosa. Y acá, si no tenemos el acompañamiento del discurso que da con la ciudad, que es su fachada, es difícil de saber a cuál estilo corresponde, pero podemos atinar por la característica de su cerramiento y que es todo metálico, de que esto aparentemente es positivista. El siguiente, Lisa. Bueno, acá nosotros podemos ver algo interesante. La gente que fue a Curitiba sabe que Curitiba tiene un parque espectacular y en él hay un edificio muy parecido a esto o de las mismas características. Fíjense nomás en la calle. Tenemos unas esculturas que ya son neoclásicas. Como neoclásicas se pueden decir que son las esculturas que están en la Plaza Uruguaya de Asunción. Y ahí, ¿cuál es el estilo del edificio, profe? Y ahí ya hay muchas cuestiones, porque para algunos arquitectos el estilo de la estación del ferrocarril es de una forma y otros te dicen no, es de tal estilo, otros te dicen no, es de tal estilo. Bueno, no importa. Cada uno asiste desde su lógica para poder responderlo. Pero si nosotros venimos acá, podemos ver que esta galería de esculturas ya no tiene nada que ver con el edificio que está por dentro. Inclusive hay una parte, no sé si está aquí en esta imagen, donde hay como un frontón para entrar. Pero esto es, acá vemos que es puramente una arquitectura de invernaderos. Los invernaderos surgieron mucho en Gran Bretaña. ¿Por qué? Se puede decir que ellos hicieron una gran, una gran globalización en el mundo. Recuerdan que ellos no solamente inventaron la locomotora, los grandes ferrocarriles, sino que también tuvieron los barcos. ¿Y con los barcos dónde se fueron?
Ellos son, o sea, Gran Bretaña es la mamá de United States of America, de Estados Unidos, por decirlo así, ¿verdad? Inicialmente, hasta que después Francia, Luis XVI puso la plata para que haya una pequeña revolución en Estados Unidos, y finalmente se independizaron ahí, paz, la mala suerte para los franceses, vino la revolución, o el pobre Luis XVI terminó en la guillotina, ¿verdad? Pero dio pie a otros cambios en el mundo. Canadá, una parte de América Latina, del Caribe, en una parte llegaron los británicos, se fueron al sur de África, Australia, Nueva Zelanda, al sur de la India y se fueron a China, o sea que estuvieron por todos lados. De esos lugares empezaron a llevar plantas y al llegar a Londres tuvieron que inventar entonces estos espacios para poner esas plantas aquí. ¿Cuál es lo que es el objetivo de las plantas? Investigarlas para producir un nuevo material que se puede emplear, por ejemplo, hasta en sus telares. Y así es que, voilà, surge el algodón, por ejemplo. Entonces, estos invernaderos forman parte de la cultura británica y tienen un arraigo con su evolución económica y científica, pero totalmente está hecho, digamos, en una fábrica. Nosotros sabemos que esa botella de vidrio de esa marca de gaseosa que tanto te encanta es cerámica. El vidrio es cerámica. Así que ellos tenían una superproducción de vidrio también en una fábrica. Sabían cómo se manejaba esto para poder obtener este material que ahora se convierte en la piel del edificio. El siguiente. Aquí vemos las partes que la profesora armó en un PowerPoint, de cómo se va a conformar. Por eso que este edificio es altamente tectónico, prácticamente es tectónica. Pero, ¿y por qué podemos decir que es tectónico? Ahí nos vamos al libro de Aparicio y Guisado, donde dice que lo tectónico tiene relación con aquello que se ensambla, que se anula, que se ata, digamos, converge una suerte de vínculo, y que al mismo tiempo esto está relacionado con lo que es arquitectura, desde el punto de vista que incorpora aquello que no lo es, o sea, que entra todo lo que es natural. La luz natural, por ejemplo, las vistas al exterior. Ahí está el profesor Carlos Sosa, que se integró con nosotros. La Torre Eiffel. Carlos Sosa, ¿qué podés decir de la Torre Eiffel? No voy a hablar porque tengo un problema en mi encía y Bueno, apenas puedo hablar, si voy a escuchar nomás esta vez. bueno, entonces vamos a ir hablando de la Torre Eiffel. Bueno, Eh, Mucha gente le llamó Pastora de las Nubes. Y de un libro que nosotros leíamos antes cuando estábamos en la facultad, de Nébolo, ahí estaba escrito que posiblemente aquí se inventó ya la cuarta dimensión, porque había un elemento de circulación vertical, o sea, se podía empezar a mirar la ciudad de otra forma. Es un edificio que surgió con el otro que nosotros vemos ahí atrás, que eso ya lastimosamente no está, se conformó para la Exposición Universal de París de 1889. Pero ya que ese edificio no está más ahí, los parisinos utilizaron este espacio como un gran espacio libre. Por eso de repente hay un concierto de Lady Gaga y Madonna con miles de parisinos en ese lugar. Hoy día tiene otro tipo de articulación. Y la torre está hecha totalmente con la lógica de la revolución industrial. Están hechos con elementos ensamblados, que están prehechos, fabricados industrialmente, se puede armar y se puede desarmar, y que aquí probablemente Eiffel analizó la presencia del arco de medio punto como una figura indeformable y quizás alguna apreciación hacia el mundo gótico para poder erigirla hacia arriba. Si vos tuviste la experiencia de estar en la torre, por momentos vas a sentir que se mueve eso, porque se mueve, oscila con el viento, ¿verdad? Y esto da una alta presencia tectónica. Prácticamente aquí casi no hay la estereotomía, a no ser en algunos pisos, digamos, horizontales. Y creo que acá, como en un edificio en Estados Unidos, en Chicago, hay una parte donde es totalmente de vidrio, y yo ni loco paso por ahí porque vos estás mirando directamente abajo, ¿verdad? A algunas personas les gusta este tipo de emoción. Este también es, digamos, un dispositivo urbano que tiene mucho más que ver con la lógica de la razón y la ciencia y la tecnología, que por ejemplo como el Arco del Triunfo, que está en una de las avenidas de París,
y que está en la Plaza de la Estrella, como ellos le dicen, donde está el Arco del Triunfo más grande del mundo, ¿verdad? Posiblemente en el mundo contemporáneo, inspirándose en los romanos. Este también tiene una suerte de presencia neoclásica, pero en ese caso, ese es un monumento cívico-militar. En cambio, aquí pasa a ser otra cosa. El siguiente, Lisa. Bueno, la biblioteca de Ámsterdam. Acá lo que es interesante y que se aproxima mucho a nosotros. Vos podés irte a un tinglado de un supermercado hoy y vos ves que está todo el techo metálico apoyado sobre las paredes perimetrales. Y en el centro hay algunas que otras columnas, y no podemos lo decir que son columnas de material porque últimamente, de hormigón, porque últimamente ya la están haciendo también metálico. Parece que la industria se abarató eso. ¿Qué es lo que es importante aquí? Vemos que el arquitecto trabaja el muro como una filigrana, ya no como antes, sino que en la bolsa de Ámsterdam, bolsa dinero, ¿verdad? Hablamos de otra cuestión. Y también hay acá una suerte de cerramiento a dos aguas y tiene un arco. ¿Qué es lo que aparece aquí? Fíjense nomás, que de pared a pared, de muro a muro, hay una línea. Esta línea es un aporte constructivo de Berlage que se llama el tensor. Y esto es lo que te permite que ese supermercado tan grande del arquitecto Bracho que está allá en Acceso Sur, cuando vos te vayas a ese lugar, porque resulta ser que en Acceso Sur, bueno, hay shopping y esas cosas. Si vos vivís, qué sé yo, hacia Ñemby o vivís un poco más hacia allá, hacia el sur, o en las ciudades que están más al sur, Villeta no hay shopping. Entonces vos venís hasta este lugar y hasta este supermercado que es un complejo gigante que tiene cine y todo lo demás. Vos podés ver que es gigantesco el cerramiento que tiene y casi no hay nada en el mundo que lo sostenga. ¿Por qué? Porque tiene los tensores. Esto se hace en el día de hoy. El arco de medio punto para evitar que se deforme, ¡tum!, tiene un tensor. Y esto se incorporó en la bolsa, en este edificio, por eso es muy importante, porque por fuera no hay nada. No hay contrafuertes, no hay arbotantes, no hay pináculos, ni nada de esa estrategia. Ahora hay una estructura metálica en el interior que se articula al muro, que nosotros podemos ver allí, y que esto no se deforma porque el tensor impide que esto se abra, que exista la patada por fuera, como se suele decir. El siguiente, bueno, estas son experiencias que se habían dado sobre las viviendas. Poner la tecnología al descubierto también fue, digamos, fue el sentido de los arquitectos en su momento. ¿Cómo ahora? Resulta ser que ahora uno puede, digamos, advertir la presencia de un edificio espectacularmente hecho con Durlock, o si no, escenográfico, tipo Disney, y te encanta, pero se valora más la arquitectura. Por lo menos yo entro seguramente en mi juicio de valor está eso, nada más de apreciación, como el arquitecto sin recurrir a la ornamentación puede, digamos, conformar espacios de arquitectura, donde vos ves la lógica con la que utilizó el material, cómo interpreta los materiales en su encuentro, y donde no hay ningún dispositivo de ornamentación más que el mismo muro que deja pasar la luz y ahí se conforma el espacio. Y en este momento, mostrar la estructura metálica era, digamos, una innovación. Esto que yo le comenté, por ejemplo, es algo que aprecio mucho de la obra del arquitecto Solano. Y digo, caramba, yo esto no sé hacer, no sé ni cómo se hace, pero me encanta el efecto que tiene. No hay revoque, no hace falta pintar ni nada. Entonces, esta cuestión de pintar es algo que hay un famoso arquitecto paraguayo que hizo una farmacia de una cadena muy conocida sobre la avenida España, hasta cerca de llegar hasta casi enfrente a la Villa Escabones. Creo que así es, Sosa, ¿verdad? Tenía un desarrollo de convocó espectacular en su fachada. El convocó como tal. ¿Mm? Creo que Luis Alberto Bo, el arquitecto. Y un día apareció pintado de azul. Y ese día casi me dio un ataque en la calle porque eso no podía ser. No tenés que dejar el convocó como es el convocó.
Pero ¿qué vamos a hacer? Hoy día no sé cómo está, tengo que dar curiosidad, pero más o menos esto es lo que pasa en esta arquitectura, ¿verdad? Si alguien se va y pinta la pared de Solano, entonces le mató a la arquitectura. No sé cómo te explico, no puede ocurrir eso. Eso sería un acto demencial, ¿verdad? Porque no tiene lugar para la ornamentación que no sea el mismo discurso del muro como lo plantea. El siguiente, Lisa, aquí vemos una vivienda bastante pintoresca y acá podemos ver cómo se sostiene, ¿verdad? En la evolución de la vivienda, qué lindo tema para historia uno, podemos ver cómo va cambiando acá. Tiene otro discurso y creo que esto está en Bélgica, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad? Creo que está en Bélgica, seguramente. Bueno, seguimos. Perret, lo interesante de Perret es como acá va a empezar a trabajar paulatinamente. Fíjense, estamos hablando de hierro, vamos a empezar a hablar de otro material que tampoco se conoce mucho y que va a ser el hormigón. Ah, qué interesante. Hormigón armado como tal, eh, podríamos decir que aparece mucho tiempo después cuando los ingenieros logran saber cuál es el comportamiento exacto del hormigón con las varillas de hierro. Pero mientras no ocurra esto, igual hay arquitectos que empiezan a trabajar con el hormigón de una forma práctica. Y entre ellos va a estar Perret, armando este edificio que es un tema religioso que recuerda por momentos la historia de la arquitectura y parece que quiere irse mucho hacia un imaginario gótico, pero que ya no lo es. ¿Sí? Si podemos seguir. Bueno, ¿qué va a pasar acá con la obra de Víctor Horta? Digamos que es un experimento que surge en Bélgica, está en la ciudad de Ámsterdam, perdón, me estoy equivocando, en Bélgica, bueno, la ciudad de Bélgica, Bruselas, Bruselas está. Bruselas, Bruxelles, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Yo ya estoy desvariando hacia Holanda. Bueno, y es un encargo donde aparece un propietario que quiere que se le construya, se le desarrolle un programa habitacional en medio de linderos. Y el arquitecto propone acá algunos elementos importantes. Si miramos su planta desde los principios constructivos, podemos ver que tiene una presencia estereotómica importante en los muros perimetrales, en sus costados, en sus muros linderos. Y también tiene una presencia tectónica muy importante en todo su interior. Acá parece que va a converger algunas experiencias anteriores que hasta se dieron en el gótico y algunas experiencias que se dieron en algunos edificios de la Revolución Industrial, pero que Víctor Horta los está asimilando de una manera inteligente. Se puede decir que aquí hay un concepto de planta, podríamos decir que es una planta abierta sosa, ¿verdad? Por no decir la famosa planta definida por Le Corbusier, y que va a permitir esta planta la autonomía del muro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar y puedo poner las paredes de su interior, puedo transformar, por decirlo así, sus espacios por dentro, podría liberarlos todos y no se va a caer nada porque ahora la pared es autónoma. Lo que sostiene el edificio es su estructura de hierro. Y esta estructura de hierro, en el caso de Víctor Horta, va a traer una característica especial por la forma en cómo él lo concibió. Entonces, si vemos qué sistemas constructivos tiene, y podemos decir, como tiene muro, es murario, y también tiene un sistema constructivo de pie derecho, de metal y losa bovedilla, porque en este caso el cerramiento que se utiliza para pisar, para estar sobre él en cada nivel, es la losa bovedilla, que yo les comenté que en el Centro Cultural Juan de Salazar uno puede apreciarlo sin problema. Pero ahora no me puedo ir, entonces pones Centro Cultural Juan de Salazar.com no sé qué cosa y entra y ve y probablemente en las fotografías del centro vas a ver cómo queda. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahora en la fachada como discurso en el muro? Y vemos esa suerte
de síntesis híbrida, como el profesor Sosa nos suele hablar. Hay una parte en la que se incorpora la piedra, en otra parte se deja ver la estructura de hierro que está en el interior. Hay ahí unas columnas de hierro que quieren ser, digamos, una supuesta presencia de un orden que no tiene sentido. En ese nivel donde la profe Lisa está indicando, ahí, por ejemplo, tenemos dos columnas, dos pies derechos que sostienen un perfil de hierro que hasta podía ser un dintel. ¿Cómo cambió eso? Eso eran trozos de piedra de mármol en el Partenón. Y ahora tenemos como una sola pieza prehecha y fundida en base a un molde en una fábrica de la Revolución Industrial. Ahí arriba termina una suerte de cornisa, de remate, que recuerda por momentos esos palacios de, del Renacimiento italiano, ¿verdad? Pero a este estilo le van a llamar Art Nouveau. Ahí, por ejemplo, solíamos preguntar en el examen, ¿qué aportó Víctor Horta? El látigo? Como si haya inventado el cinto y te mete guacha con eso. Una parte del edificio tiene, por ejemplo, podemos ver que acá hay una columna de hierro que su capitel por momentos parece que desaparece y solamente una parte es lo que sostiene el edificio en sí y la otra parece como algo ornamental. A este desplazamiento de esa línea que no solamente aparece allí, sino que aparece también en su balaustrada, que es una balaustrada metálica de su escalera y que en algunos momentos está también dibujado y pintado en la pared, en el piso, le dicen que él aportó esta experiencia que fue particular de Víctor Horta, el tema del látigo, pero el estilo es Art Nouveau, o quiere decir arte nuevo. Y esto era totalmente nuevo para lo que se venía haciendo anteriormente en arquitectura. El siguiente, acá vemos que no solamente el Art Nouveau como estilo se va a instalar en algunos temas, digamos, de uso doméstico, va a pasar también a los edificios de los mercados, estaciones de trenes y también principalmente la entrada y la salida de los metros. Hay una famosa fotografía de Salvador Dalí con un oso hormiguero, un yurumí como nosotros conocemos acá, saliendo de una estación de metro de estilo Art Nouveau. Esa foto, por ejemplo, si vos encontrás en tu computadora, mandá a un laboratorio fotográfico si es que hay permiso de autor, imprimir en blanco y negro y tener en tu estudio porque es algo espectacular. Es una rareza de ese gran artista que tuvimos. Todas las partes de este conjunto están ensamblados. Ahí ustedes pueden ver que está como remachado, como abulonado, una parte con otra. Y entonces vos podés ver que si por ahí alguien en tu casa compró ese juego de sillón de patio, que es mejor que guárdelo ya en el interior, porque oye, mondapá, no importa ahora que tengas cerco eléctrico, lo mismo la gente te roba. Pueden ver que eso que se venden por la calle tiene una estructura de hierro pintado de negro y luego tiene su sentadera de madera. Esa estructura de hierro, con esa forma que tiene, todavía sigue siendo reminiscencia de la revolución industrial y se sigue haciendo todavía. Y es probable que si entren a tu casa a robar eso, te dejen la madera porque el hierro van a vender para fabricar otra cosa de él. Bueno, seguimos. Bueno, acá estamos viendo otra experiencia. Fíjense que va a empezar a aparecer otro material. Si Auguste Perret empezó a trabajar algunas experiencias con el hormigón y algunos otros más lo hicieron antes de una forma así muy experimental, poco a poco va a ir involucrándose eso en otros programas de arquitectura. El siguiente, Lisa. Bueno, este es un sistema que le llaman, ahí tenemos en diseño industrial, nosotros le estudiamos a esta silla, la famosa silla Windsor, porque tiene una reminiscencia británica. Y nosotros solemos ver en las películas de Estados Unidos, Jason, qué sé yo, o Freddy Krueger entra y le mata a todo el mundo en la casa y rompe la casa así nomás, porque toda la casa está hecha de madera nomás. También solemos ver en Twister en la película en Tornado que viene el viento, tiró la casa así como si nada, que parece que es de papel. Es una tecnología que es muy de los británicos, que se desarrolla en madera
y que tiene mucho auge en Estados Unidos. Hay algunos programas en los canales de cable donde te muestran cómo ellos hacen una intervención en la casa. A mí siempre me llama la curiosidad eso, cómo lo que se sostiene la casa, porque toda la casa es de madera y de repente tocan una parte donde yo creo que por lógica no puede ser. No estoy entendiendo qué es lo que ocurre allí. Bueno, y en este caso, este tipo de casa que le llaman Vallon funciona de esta manera. La revolución industrial, en su concepto de producir objetos en serie, como en este caso piezas de construcción, lo llevan también a una vivienda. El siguiente, la fábrica de chocolates. Y esta casa, este edificio es importante porque deja ver la estructura como está en su interior, pero al mismo tiempo aparece un nuevo, digamos, un nuevo discurso con la ciudad que hace que identifique en su estilo el lugar de procedencia o la génesis del lugar de donde viene. Tiene un argumento que no apareció antes en otros manifiestos, ¿verdad? Pero que está en esa suerte de querer definirse ya en este momento que empieza a leerse como una suerte de Art Nouveau y de Art Deco y que después finalmente se va a perder el ornamento cuando entremos ya en otros estilos más cercanos a la escuela moderna. El siguiente. Bueno, Víctor Horta hizo la Casa del Pueblo también en Bruselas. Y acá ustedes pueden ver que es un enorme auditorio que tengo entendido estaba en su último nivel. Creo que este edificio no está más y tenía la lógica de cómo él construía. Es decir, que el sistema constructivo como tal, con los esfuerzos haciendo centros siempre en algunos. Fíjense que acá no podemos llamar pilar, porque aparece, digamos, eh, una suerte de diseño de columna pilar que sostiene el edificio de otra forma, pero al mismo tiempo va a tener esa suerte de planta que él lo planteaba con el espacio de que podía transformarse en otros y era una característica de su estilo, ¿verdad? Se puede ver también cómo incorpora la luz y cómo sostiene esa cuestión de ingravidez del espacio. Y al ser la casa del pueblo, también tiene un referente político. Yo creo que los objetos de la Bauhaus son manifiestos políticos en el sentido de la filosofía que ellos concebían para sus objetos y algunos arquitectos también. Y en este caso, efectivamente, sí, ¿verdad? El mundo está en una revuelta, este, digamos, de hacia qué parte del mundo vamos a irnos. Siempre está con ese debate y Víctor Horta lo supo interpretar de esta manera. El siguiente. Bueno, acá tenemos la Rue de Franklin. En la Rue de Franklin, un edificio de Perret, está en París y podemos ver qué exquisito este edificio en un momento en que el hormigón armado todavía no tiene un auge así, por decirlo, que todo el mundo está usando. Y guarda una suerte de respeto con el contexto, porque si bien es cierto el material, que ya no es una piedra y ya no es el metal, ahora entramos en una nueva dimensión de construir. Si ustedes pueden entrar a ver en algunas páginas de internet, te muestra todas las plantas, los espacios, los ambientes, los detalles de las puertas, los picaportes, la balaustrada, los detalles del techo, el ornamento que tiene el muro. Es alucinante el edificio. Tiene un patio que se concibe de forma interior por dentro que es fabuloso. Podemos ver que no es agresivo porque con el material se integra la ciudad histórica que nosotros vemos a un lado. Fíjense que Perret concluye su edificio con una nueva tecnología, con una nueva mirada, pero que no pretende competirle al arte mayor, que en este caso sería la ciudad. Vemos que hace una suerte de remate como el edificio que tenemos a un lado o a otro lado, y en torno a él arma una sugerencia de entrante y saliente. Bueno, ¿qué principios constructivos hay acá? Y como estamos trabajando con el hormigón, inicialmente el hormigón armado, se puede decir que es altamente tectónico. Sabemos nosotros de que si alguien vino con su auto y chocó contra eso, vamos a ver, alguien viene más o menos en pedo con su y chocó, pum, rompió el pilar de abajo y bueno, hay que salir nomás ya todo de ahí porque probablemente hay que hacer una suerte de daños, que es lo que ocurre cuando hay un temblor. En algunos casos el edificio está dañado y hay que salir. Pero también tiene una presencia estereotónica, porque al ser tectónico le da autonomía
al muro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sacar y puedo poner una pared. Si vos construís un edificio, una casa de hormigón armado, salones comerciales, el dueño de los salones comerciales te puede llamar, Arqui, quiero que eche estas dos paredes, y entonces en vez de ser un salón, ahora ya va a ser tres nomás. Y vos podés hacer esas modificaciones gracias a los experimentos de estos arquitectos que hicieron antes, podés hacerlas hoy. Pero nosotros no pensamos en eso, por eso que la historia nos acerca, digamos, el evento del por qué ocurrió esto. Las paredes que están acá en el interior de esta estructura de hormigón armado pueden sacarse y pueden ponerse. Por eso que ahí la pared, el muro, tiene una característica de posible estereotomía. ¿Y qué sistemas constructivos tenemos? Y tenemos, como hay muros y paredes, murario. No hay bóveda, no hay abovedado, nada de eso. Y por lo tanto, este es un sistema constructivo de hormigón armado. Digamos que tiene esos dos sistemas constructivos. El siguiente, Lisa. Bueno, y la profesora nos estuvo hablando en el periodo anterior sobre el barroco y resulta ser que ahora en el Panteón de París vuelve a utilizarse eso, pero ya en otro momento aparece en otro contexto histórico y se incorpora estos materiales nuevos a este edificio. Y si uno mira, uno puede decir, wow, tantas cosas hay aquí. El pórtico greco-romano, digamos el podium romano, todo el sistema de cornisa que tiene, el que apareció del mundo griego. Tenemos el tambor, tenemos la linterna, tenemos la doble cúpula como ocurrió en Florencia y como ocurrió en San Pedro de Roma. Tenemos ese cerramiento, hay bóvedas interiores que recordando al manifiesto gótico, también encima de él tiene cerramientos con techo de agua. Por momentos recuerda la experiencia de un palacio, por momentos no, y ahí, digamos, está la sumatoria de un montón de cosas que estuvimos hablando. Hasta esa centralidad recuerda un poco la experiencia de Palladio en la Villa Rotonda, solo que ahí tenía las fugas hacia las cuatro direcciones. Bueno, el siguiente, Lisa. El arco de París, el arco del triunfo. Los franceses lloraron el día que Hitler pasó con sus fuerzas bajo este arco, porque eso ya era el fin. Ya para el momento de la guerra ya fue lo peor que pudo haber ocurrido. Entonces los parisinos sintieron mucho eso. Asimismo, como los romanos erigían estos edificios simbólicos que al mismo tiempo tienen una presencia militar y urbana, tenía mucho que ver con la cuestión de que quién pasa por él que tiene el poder. Y eso ocurrió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero podemos ver que este enorme monumento tiene recrea el imaginario romano, pero ya no está hecho de la forma romana. Y encima tiene algunos argumentos que, como por ejemplo el arco de Tito tenía revestimiento y todo lo demás, ahora se plantea de otra manera. Y tiene una visión urbana y que cambia totalmente su sentido. Creo que sigue siendo hasta hoy día el arco del triunfo más grande que tenemos. Pero si a vos te gusta la historia, y el profesor Sosa siempre nos transmitió un poco esa inquietud, acá en Asunción tuvimos dos arcos del triunfo. Dicen que uno estuvo cerca del Panteón y otro estuvo cerca de la Villa Rosalba, donde está actualmente el Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa sobre la Avenida Mariscal López. ¿Cómo yo puedo saber eso? Y eso me recuerda mucho a un artista que hizo en el Juan de Salazar una intervención en su patio y le llamó autopsia al Juan de Salazar, cuando Carlos Patuso se va y empieza a sacar la tierra que estaba en el patio como una suerte de performance y descubrir qué había allí. Entonces, no sé, a mí varias veces se me ocurrió ir a hacer la excavación para saber si de verdad estuvo o no estuvo ahí el Arco del Triunfo sobre la calle Palma, que en ese momento tenía otro nombre, para saber si efectivamente están los cimientos ahí y si eso es verdad. Aunque se confirman algunas fotografías que sí. Bueno, el siguiente, Elisa. Bueno, tenemos un gran artista paraguayo que llegó a hacer un concierto acá en la Madeleine. Si vos vivís en París,
No hace falta lo que seas rico, porque los edificios que están en la ciudad hacen que cualquier persona, hasta la más humilde que vino de África, se sienta rica. No sé cómo te explico, por los edificios que hay, por la cultura que se siente en ese lugar y por el aire, el arte que respira las partículas de todo su ambiente. Luis Arán hizo un concierto en la Madeleine y este es una cuestión neoclásica o ya en su avance de la revolución industrial, imitar algunos edificios del pasado. En este caso, hace como una suerte de imitar al Partenón. Solo que en el interior ahora vamos a encontrar las cúpulas elípticas que la profesora Lisa nos contó, esa cuestión barroca que hay por dentro, porque por momentos no entendés de qué época es, y lo que tenemos como manifiesto en el frontón del pórtico de acceso ya nos cuenta otras cosas. Y este edificio está haciendo eje con la Conserjería, exactamente también donde otro del Palacio del Louvre hace eje con otro conjunto, y en el centro hay una fuente de agua donde dicen que ahí se instaló la guillotina, donde ahí cayó la cabeza de María Antonieta y Luis XVI. Exactamente en el lugar donde la secretaria de la actriz que hacía El Diablo Viste de Prada tira su teléfono. Ese fue una suerte un poco más cursiva. Pero estos edificios podemos relacionarlos con ese momento histórico. El siguiente, Lisa, vemos otro. Este me recuerda mucho a un edificio que está en Areguá, no sé si ustedes conocen el convento de Carlota Palmerola. Tiene algunas cosas, siempre pienso que es ese lugar, pero no es ese lugar. ¿Y cómo es que este edificio se va a construir en una época donde el imaginario ya no es, por ejemplo, un argumento religioso? Vemos allá que hay una cúpula, hay un duomo, y ese duomo tiene que en algún momento parece que esto nomás fue el Tolos, que en algún momento fue un templo griego, ahora está puesto allí. Me recuerda por momentos al templo de Vesta. Abajo veo una suerte de órdenes que tienen un capitel que sostiene una suerte de entablamento recto donde arriba hay una balconada. Hay vestigios de otros momentos históricos que se reúnen para encontrar eso que en ese momento va a significar algo, o probablemente ya está empezando a hacer la confusión de su tiempo. El siguiente. Bueno, esto creo que es el carrusel del Louvre, creo que esto está en París, si no me equivoco, en el eje donde sale del Museo del Louvre, un eje pasa por las Tullerías y va hacia Le Champs-Élysées, y eso termina en el arco del barrio que tenemos después. Creo que así es. Y este argumento trabajan con la cuestión romana, como esto también habíamos explicado anteriormente ya sobre el manifiesto de la Revolución Industrial que se dio en varios lugares. El siguiente, Lisa. Bueno, no sé si esta vivienda está todavía en pie, pero creo que esta es una fotografía tomada del libro de Gutiérrez. Y hay muchos edificios en Asunción que se mantienen todavía en pie. eh, Ahora mismo no sabemos luego ni qué pensar, porque a veces decimos que queremos que haya progreso, pero el progreso acá se construye, desde mi punto de vista, mutilando y matando el patrimonio que queda, porque para que es el único lugar donde se puede poner una torre. Y ahora mismo que hay tanta incertidumbre que nadie sabe qué va a pasar, bueno, le viene bien a algunos edificios viejos de Asunción todavía, en mal estado, pero todavía están allí. Em, Esto es una característica propia. Si nosotros vemos desde la fachada, tenemos un discurso con el estilo que el profesor Sosa nos suele explicar bastante en Historia 1. Pero si analizamos desde Historia 2, ¿cuáles serían los principios constructivos? Podemos decir que tiene un principio constructivo altamente estereotómico, porque estas viviendas se construían todavía con muros, con muros con mucha presencia. Si vos te vas a la Manzana de la Ribera, hay una casa en una esquina que está pintada de color rosa que le llaman la Casa Valario, y vos vas a ver que tiene sus muros así, son espacios contiguos uno al lado de otro. Y la Casa Valario tiene la Manzana de la Ribera frente al Palacio de Gobierno, tiene, digamos, la bovedilla.
este edificio tiene la bovedilla. La bovedilla se apoya sobre estos muros perimetrales, pero en los otros lugares donde precisa, ahí aparece entonces el pie derecho de hierro, para que en este caso puede ser una columna u otro elemento, y ese sostiene la bovedilla. Entonces aparece de esta forma distinta la presencia tectónica en el interior. También el cerramiento superior como el techo es tectónico. Se puede decir que es tectónico porque muchas viviendas como estas se dejan al abandono para convertirla después en una estación, en un espacio de aparcamiento de autos, y cae solo por gravedad y porque los materiales se pudieron, como la madera, etcétera, que es lo que uno puede vivenciar en las misiones jesuíticas, que solamente quedan los muros y en todo el techo ya cayó. Por lo tanto, eso confiere una aproximación tectónica. Ahora, ¿qué sistemas constructivos tiene? Y podríamos decir que podría tener dos. Como tiene muros, su sistema constructivo es murario. Y todo lo que va a sostener por dentro, podemos decir que son pie derecho, pie derecho, dos pie derechos de metal y un horizontal. Y ese horizontal puede ser una bovedilla. Y finalmente aparece el sistema del techo, que también es un sistema que aparece, que es importante. Pero como dice el profesor Sosa, a veces en el examen se cita el sistema del techo y no a la parte importante, y entonces como que no se entendió todo el edificio. El siguiente, si hay otro material lisa, o acá creo que concluye el PowerPoint. Mm, la Casa Blanca, alguna vez el profe estuvo comentando en la clase, ¿por qué será que los estadounidenses copiaron los modelos europeos? ¿Por qué ellos no inventaron una forma nueva de ser de los Estados Unidos, ¿verdad? Y, eh, y entonces se puede ver acá de que esta forma tiene lo que Europa le confirió de su memoria plástica de Occidente, la tradición. Sabemos lo que significa la cúpula, la linterna, el tambor, sabemos lo que significa el frontón. Si por ahí tu vecino tiene plata por primera vez, bueno, quiere colocarle el frontón a la entrada y ahí entra con su coche, se da la vuelta y después toca el botón, sale otra vez el portón eléctrico, José y mal en Huawei, pero quiere eso como una suerte de estatus. Y se mantiene todavía en la arquitectura de los gobiernos importantes del mundo este discurso. Y esta es una arquitectura neoclásica, vamos a llamarle así, puede tener su estilo científicamente más atinado, pero yo en líneas generales lo llamo así. El siguiente, Lisa. Ah, la, el estudio fotográfico Frata, que es una joya que tenemos en el centro. Creo que el año pasado o el año antepasado se restauró la fachada. Un arquitecto local hizo una intervención. Desde mi punto de vista, lo dejó muy bien. No tocó, sino que recuperó lo que tenía, ¿verdad? Lo que era, no le agregó nada ni le sacó. Así como está, lo volvió a recuperar. Seguramente que una persona que es más idónea en este tema me dirá exactamente cómo es su resultado, pero yo admiro cómo está este edificio, ¿verdad? Lo que le había contado es algo que sucede con muchos edificios de Asunción. Fíjense nomás, esta fachada se puede decir que es una tendencia que tiende a ser estilo Art Nouveau. Sin embargo, la que tenemos al lado, la Casa Blanca, al lado la Casa Frata, parece que tiende a ser de estilo Art Deco, pero es el discurso del muro para la calle. Si nosotros miramos en el interior, casi todos los edificios son iguales a lo que la profesora Lisa está indicando en las plantas. ¿Qué principio constructivo tiene? Y se puede decir que tiene una gran presencia estereotómica, porque casi todos son muros portantes. Y tienen una presencia tectónica. Ahí en la galería aparece una presencia que parece que son pilares, por la sección que tiene. Está sosteniendo una parte de todo el piso que seguramente es bovedilla. Y finalmente arriba tenemos el sistema constructivo del techo. Varias veces traté de acercarme con Google Earth, pero la foto no te deja apreciar ya el detalle para llegar a este punto, ¿verdad? ¿Qué sistemas constructivos tiene? Y como tiene muro, es murario. Y como en el interior tiene la presencia de la bovedilla,
podemos decir que son dos pies derechos y el horizontal, que es la bovedilla. Esto es lo que podríamos decir y agregar el sistema del techo. Su lógica en su forma de ser es muy simple. Aquí la profe nos comparte dos vivencias. Uno que creo que está en, no sé si en Milano o en Turín, que lo cita el libro de Gutiérrez, y el otro nuestro panteón de los héroes, cuando la gente dijo que era más lindo y por ahí tereico y más monotía se puede, decía, ¿verdad? Sin embargo, con la restauración que le hicieron los profesionales al edificio, quedó así, con esa textura y ese color que tiene. No sé si llamarle revoque de antes. El profesor Sosa suele hablar de la arena del arroyo, del río, de donde se trajo, y tiene ese color, tiene esa característica que a algunas personas le da la impresión de que no se terminó, o que le falta pintarse, o que algo hay que ponérsele, o sea, ponérselo, ¿verdad? Pero la verdad que ese es su acabado final, tanto en el exterior como en el interior. Si en estos días, yo creo que estos monumentos no están abiertos al público, pero si alguna vez podés entrar, entonces no vaya a entrar en ese lugar porque tenés que hacer un trabajo práctico, porque el entrar implica que vas a ganar puntos, o porque al entrar tenés que mandar una foto que atestique que vos entraste allí, como se hace en las redes sociales. Entras para regalarte algo para vos, una propia experiencia para vos. Probablemente ese es el lugar más eurocentrista que nosotros tenemos, porque vos entras allí, está en otra dimensión y te lleva directamente hacia los imaginarios que ya habíamos visto antes. Tiene todo lo que habíamos estudiado, desde todas las partes y todos los aportes constructivos y aportes arquitectónicos, desde los demás cortes históricos, desde Grecia hasta el día de hoy. Bueno, el día de hoy ya aparece como una sutil cortina nomás en algunos edificios, ya no tiene la importancia que tenía antes, pero este edificio es uno de los más completos para la hora de analizarlo. ¿Qué principios constructivos tiene? Y una vez pusimos en el examen y todo el mundo se miró así, ¿verdad? Pero es muy fácil de analizar el edificio. Principio constructivo altamente tectónico, porque solemos poner la planta con la fotografía y vemos que todo es muro tipo el Panteón de Roma. Entonces, murario, perdón, el principio constructivo estereotómico, sí, pero yo veo también que tiene un frontón en la entrada. Así que también tiene una presencia tectónica, sí, tiene una presencia tectónica. Así que tiene los dos principios en él. Si vos le preguntaste a tu compañero cuál es y te dice estereotómico nomás, entonces ya no está completa tu respuesta porque le falta la otra. Ahora, ¿qué sistemas constructivos hay? Y acá está el resumen de lo que estábamos estudiando hasta hace poco. Allá arriba tiene una cúpula, por lo tanto es una bóveda, así que es abovedado. Aparentemente tiene nervios, podríamos decir que es nervado. Tiene muros, por lo tanto podríamos decir que es murario. Tiene arco de medio punto que genera una bóveda, por lo tanto es abovedado. También podríamos decir que es así. Y podríamos decir que en el frente también hay una presencia, digamos, arquitrabada, porque toda esa columna no creo que sea... La columna es totalmente en piedra. Esa es una pregunta que lo voy a investigar. De detalle de adentro, de sus vísceras, me gustaría saber cómo es, de verdad. Así que tenemos también una presencia adintelada, arquitrabada o en todo caso trilítico, ¿verdad? Trilítico uno y adintelado y arquitrabado son la misma cosa. Entonces hay dos sistemas nomás. El siguiente, Lisa, y estamos llegando a las 7. Hay mucha gente que se adelantó a Picasso, como en este caso es Delarme, que es un artista que empezó a trabajar las nuevas interrogantes del mundo, como ahora todos los arquitectos estamos así preguntándonos qué es lo que va a pasar con la arquitectura en este momento del COVID, del post-COVID, cómo va a ser, cómo lo que va a venir, y nadie sabe. Acá se están preguntando sobre la velocidad del tiempo. Y de alguna forma él está pintando algo que todavía no es cubista, pero que está en ese camino, antes de Picasso. Entonces, el profesor Sosa enseña historia en el ISA y te deja así como algunas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando acá?
El siguiente, ahí le vemos a Josephine Baker, que es la primera artista de color en estar en una pasarela, no en una pasarela, en las tablas, porque ella, digamos, si vos te vas a París y no entras en los dos lugares más importantes como el Lido, Paradis, nunca te fuiste a París. Son los modelos que después se van a llevar a la capital del mundo, que va a ser Nueva York, pero hasta este momento sigue siendo París. Y Jack Fat, que es una modelo de su época que está mostrando a través de una indumentaria la nueva tendencia, la moda que va a venir. Y fíjense que el fotógrafo le integra un icono que para los parisinos sigue siendo la Torre Eiffel. Entonces, por ahí se arman argumentos. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver porque va a cambiar la forma de ser, pensamiento crítico, va a modificarse la cultura, vamos a vivir en edificios nuevos. Poco a poco va a entrar la máquina, después ya sabemos lo que la Bauhaus hizo con nosotros. El siguiente, llegamos a la otra parte del mundo, que es la escuela de Chicago. Yo no sé, Lisa, si acá tendríamos que dejar, porque ya estamos a las 7 de la tarde. Esto podemos ver en la próxima clase. Sí, así mismo. Y Lisa, no sé si querés volver a recordarle a la gente que entró a última hora sobre los trabajos. Sí. Vamos a corregir esos trabajos que presentaron y luego vamos a poner otro cuestionario. Al principio de la clase estuvimos hablando sobre de que vamos a tener cuestionarios basados en el libro. Otra vez. Sí, así mismo. Porque lo que le da argumento a las cosas que hablamos es la teoría que está en el libro. Y a medida que vos vas mirando el libro se vuelve muy interesante. Por momentos hasta es abstracto, pero da gusto eso. Y si hay que tener la posibilidad de estudiar con algún compañero o una compañera en un WhatsApp grupal, entonces con una videollamada hasta se vuelve muy interesante esa experiencia. Así mismo. Sí, y ustedes pueden ver otra vez la grabación de esta clase y ahí van a tener acceso a todo lo que se dijo al principio de la clase. Me refiero a los que llegaron tarde. Mm. Y bueno, entonces, si hay alguna preguntita o vamos dejando hasta aquí. Profe, ¿hasta cuándo va a estar habilitado el cuestionario? Todavía no, ni siquiera está el cuestionario. Una vez que se publique el cuestionario, van a tener 4 o 5 días. Para hacer esto. Sí, ustedes tienen que estar atentos a las novedades. Dale, gracias, profe. Gracias por preguntar, Ruth. Y bueno, dejamos acá entonces. Bueno, entonces nos despedimos y pueden ir saliendo. Los estudiantes, pero no los profes. Sí.